Hola, buenas tardes a todos. Damos un espacio, un momentito para que se integren sus compañeros. Mientras van ingresando sus compañeros, coméntenme por el chat qué tal les fue con la toma de asistencia. Por favor, recuerden que es obligatorio, es importante que coloquen su asistencia en el apartado que les mande la información y las imágenes. Well, Profe, yo no pude. sí, importante que sí puedas, porque si no tomas asistencia te aparece como falta. ¿Qué problema tuviste? Es que no supe cómo se hace. Nada más es darle un clic ahí a la parte de donde dice asistencia. Bueno, gracias. Ahí es muy importante, ¿eh? Ahorita trata de colocarla en cuanto lleguen tus compañeros. Muy bien, pues entonces iniciamos esta sesión del 27 de abril hablando acerca de lo que va a ser nuestro tema a manejar. En esta ocasión hablamos de la reorganización del Estado mexicano revolucionario. La vez pasada, pues estuvimos platicando, pues prácticamente de lo que fue la segunda y última parte de la Revolución Mexicana y terminamos con la plática que teníamos sobre la muerte de Carranza. Como podrán ver, pues a lo largo las últimas 2 semanas, de las últimas 2 semanas clase, hemos estado platicando pues de cerca de cómo se han ido desenvolviendo las cosas desde Porfirio Díaz hasta Carranza y cómo de alguna manera poco a poco los participantes de la revolución pues van muriendo, de alguna manera van muriendo en manos de unos en otros, ¿no? En las manos de unos en las manos de otros. Entonces, prácticamente ya para lo que es la etapa que vamos a ver el día de hoy, pues encontramos que solamente quedan dos personajes que son precisamente los que vamos a manejar eh, en esta ocasión, que es Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ¿no? Vamos a ver entonces el tema de lo que es Álvaro Obregón, lo que es Plutarco Elías Calles. Dentro de lo que es Plutarco Elías Calles vamos a platicar un poco acerca de el maximato. El maximato que es un periodo de gobierno que es posterior a Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, ahorita vamos a ver bajo qué circunstancias se llega a volver tan poderoso que llega a tener el control político del gobierno, no solamente en su periodo presidencial, sino en el de los 4 presidentes que lo sucedieron a él, ¿sí? Y es esa parte donde prácticamente el poder lo maneja él, de los 4 presidentes que siguieron a él, a lo que se le llama el maximato. El maximato tiene una serie de características, no es solamente la figura de Plutarco Elías Calles la que tiene que ver con eso, sino que él se ayuda de una herramienta muy importante para poder llevar a cabo eso, pero ahorita lo comentamos más a fondo. Y por último, pues también el conflicto que va a ser pues prácticamente el sello distintivo del periodo de Plutarco Elías Calles, que va a ser la Guerra Cristera, ¿no? Entonces, estos van a ser los temas que vamos a tratar el día de hoy. Voy a dirigirme precisamente a la imagen de la plataforma para que podamos ahí compartir todos al mismo tiempo una serie de pequeños videos que nos van a hablar acerca de estos temas. ¿Pudiera alguien confirmarme mediante el chat si se ve bien la imagen y si me escuchan todos? Correcto, dice Brian que sí. Muy bien, Brian. Entonces, vayamos a la parte de los contenidos de la materia. Y van a encontrar ustedes
esta es la imagen de los contenidos de esta semana del 27 de abril al 1 de mayo. Los contenidos ya están organizados como ya lo vieron desde la semana pasada y como poco a poco se van a empezar a familiarizar que se los deban de estar haciendo todos sus maestros. Tenemos el apartado recursos digitales, que incluye la lectura, que es un poco de lo que yo les hablo aquí de manera oral, acerca de lo que es el tema que estamos viendo. Tenemos una serie de videos que ahorita vamos a ver todos juntos, que son una mini biografía de Álvaro Obregón, una videografía de Plutarco Elías Calles y un video que habla sobre la rebelión cristera. Tenemos el apartado de actividad de aprendizaje, donde ustedes tienen ya colocadas una tarea, que recuerden que tanto la tarea y el foro están habilitados para que puedan ser contestados desde el día de hoy hasta el próximo lunes, en este caso 4 de mayo, a las 5 de la tarde, ¿sí? Nada más para que programen sus actividades con otras materias y con esta y se den el tiempo de manejar los tiempos adecuados para que la presenten. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando ampliamos el horario, cuando lo ampliamos así de grande para que pudieran ya tener la oportunidad de hacer sus tareas hasta el próximo lunes, no implica o procuren no subir sus tareas a los últimos minutos de que vence el plazo, porque ahí también en las instrucciones viene un dato que dice que cada quien es responsable de cualquier problema que pueda suscitar. Entonces, evítense el que por las prisas o el que haya algún imprevisto y que no les permita subir sus tareas. Es muy importante que no lo dejen para el último momento, ¿sí? Tienen aquí también pues el link de inicio de sesión que les decía siempre va a estar ya aquí. No sé si ya lo usaron en esta ocasión para iniciar en esta sesión o usaron el link que yo les había dado. De hecho es el mismo, nada más que se los pongo para que les resulte más fácil y sobre todo para que aquí tengan ustedes la oportunidad de recordar lo de su asistencia. Es muy importante. Entran a la plataforma, graban su asistencia y luego se meten a la sesión live, ¿no? Entonces, por lo general, traten de estar siempre a la hora, a las 6 de la tarde o 1 o 2 minutitos antes para que puedan poner su asistencia y luego puedan ingresar a la sesión live. Entonces, decíamos que vamos a platicar pues de este periodo, ¿no? Donde ya prácticamente nos quedan dos personajes importantes, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón pues se distingue ya en esta parte del proceso, pues que en un personaje pues muy notable. Es prácticamente uno de los cuatro principales héroes de la revolución y por lo tanto pues su fama, su, pues sí, todo lo que es la información que se sabe respecto de él en el movimiento, pues lo hace ser una persona que tiene mucho arraigo entre las personas, ¿no? Entre quienes sabían cómo estaba el movimiento revolucionario. Entonces, pues Obregón tiene ciertas características, ¿no? Ahora recordemos un poquito cómo muere Carranza y cómo llega Álvaro Obregón al poder. Recordemos que Álvaro Carranza muere en una emboscada aparentemente, bueno, aparentemente orquestada por Álvaro Obregón. A pesar de eso, bueno, ya decíamos nosotros que Carranza se oponía, al final de los tiempos, antes de la muerte de Carranza, terminaron siendo enemigos Obregón y Carranza, porque Carranza no quería que Obregón se hiciera del poder, porque Carranza buscaba poner a una persona que fuera más dócil, que él pudiera controlar, y sabía que Obregón no iba a ser ese tipo de persona, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues por eso se dice que es muy probable que Álvaro Obregón tuvo que ver con la muerte de Venustiano Carranza. Cuando llega Álvaro Obregón a las elecciones, pues lógicamente que se trata del último gran héroe de la revolución, es como el top 4, ¿no? Bueno, no el último, porque en realidad todavía existía Villa, pero digamos que dentro del lado de quienes estaban más pegados al constitucionalismo, pues era el siguiente, ¿no? Entonces, Obregón, de alguna forma, pues contaba con la simpatía de mucha gente, ¿no? Y eso se refleja en las elecciones, las cuales gana con un margen del 95% de votos, ¿sí? O sea, la raza con esa elección. Toma protesta el 1 de diciembre de 1920 como presidente para el periodo de 1920 a 1924. Hay que recordar que en ese entonces los periodos presidenciales eran de 4 años solamente. Quizás eso también trae como consecuencia que los presidentes se sintieran con las ganas o se sintieran seducidos por
intención de quedarse más tiempo en el poder, ¿no? Uno de los principales problemas que tiene Obregón cuando llega al poder es que precisamente Estados Unidos no se cree mucho esa elección de Álvaro Obregón. La considera ilegítima porque de alguna manera Estados Unidos está enterado acerca de los conflictos que tenía Obregón con Carranza y pues considera que la forma de llegar de Obregón al poder pues no fue verdaderamente clara, legal. Consideran que esto fue una farsa, ¿no? Entonces, aparte de eso, a pesar de que Obregón pregonaba que con esto se cerraba el ciclo de la revolución y que se empezaba una etapa, una época de transición del país donde se alejaban las armas, se alejaban los conflictos, la verdad es de que todavía Francisco Villa este, no había depuesto las armas. Entonces, este tipo de circunstancias pues decía que Álvaro Obregón no fuera como que totalmente reconocido por el gobierno estadounidense como el verdadero presidente de Estados Unidos, de México, perdón. Entonces, es muy importante pues que destaquemos que durante el periodo obregonista ocurre la creación de algo que es muy importante para la vida del México actual, que es la creación de la Secretaría de Educación Pública. Su primer secretario de Educación es José Vasconcelos. José Vasconcelos era una persona muy erudita, muy sensible y muy conocedora de la cuestión educativa. Entonces, esto trajo como consecuencia que Álvaro Obregón tuviera en, cuestiones educativas una buena eh, una buena opción en cuanto a las propuestas de crear tanto la Secretaría como poner a cargo a José Vasconcelos. Durante este proceso de Álvaro Obregón se edificaron muchas escuelas públicas, bibliotecas, y pues se empezó a dar la publicación masiva de libros clásicos de la literatura universal. Álvaro Obregón se enfrenta con una problemática porque 4/5 partes de la población, un 80% de la población todavía era analfabeta. ¿Sí? Recordemos que ya desde los tiempos de Porfirio la educación estaba muy mal en México, había mucho analfabetismo. El segundo problema que enfrenta Álvaro Obregón, o más bien una de las cosas buenas de Álvaro Obregón respecto de lo que era del programa que tenía para la educación Díaz, era que Díaz sí consideraba una educación segmentada, donde quienes tuvieran una mejor posibilidad económica tuvieran una mejor educación. Con el gobierno de Álvaro Obregón y como resultado de la lucha de la revolución, se pugna por una educación que sea igual para todos. ¿Sí? Entonces esa es la gran relevancia que tienen los gobiernos revolucionarios que inician con Álvaro Obregón respecto de la educación. Tenemos que ya en el 23, ya cerca de que termine el periodo presidencial de Obregón, Álvaro Obregón echa mano de quien fuera su mano derecha en las últimas luchas armadas. Este es un militar de nombre Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles entonces se muestra como el favorito para la sucesión presidencial después de Obregón. Sin embargo, de nueva cuenta Pancho Villa apoya a otro candidato de nombre Adolfo de la Huerta. Álvaro Obregón, como no está muy seguro de que no le vaya a ocasionar problemas Villa, toma la decisión de matar a Villa para efectos de que no se interponga en la sucesión de Plutarco Elías Calles como su sucesor presidencial. Entonces, ya teniendo este camino de alguna manera libre, se da el ascenso de Plutarco Elías Calles a la presidencia de México. Pero para ver todo el contexto de lo que estamos platicando sobre Álvaro Obregón, voy a reproducirles este pequeño clip de 2-3 minutos sobre Álvaro Obregón para que nos quede más claro esto que estamos comentando. Álvaro Obregón nació en la hacienda de Siquicima, Sonora, en 1880. Su familia, antes medianamente rica, estaba casi en quiebra cuando él llegó al mundo. Su padre murió poco tiempo después de que él naciera, dejando en la orfandad a sus 18 hijos. Álvaro fue un niño que no habló hasta los 5 años, pero que mostró después increíbles facultades de memoria e inventiva. Desde 1898, Obregón se dedicó a la agricultura con poco éxito. Pese a ello, en 1906 logró comprar una finca
a la que nombró la Quinta China, y comenzó un periodo de bonanza económica al que ensombreció la desgracia familiar. Su esposa, Refugio Urrea, murió en el parto de unos gemelos que también fallecieron. Para entonces, Obregón había procreado ya otros 2 hijos. La lucha democrática y después revolucionaria de Francisco I. Madero fue vista con indiferencia por Álvaro Obregón. A nadie se le ocultaba que sentía incluso simpatía por Porfirio Díaz. Sin embargo, tras la caída del dictador, su hermano José fue nombrado alcalde interino de Huatabampo y Álvaro decidió contender en las elecciones que se celebraron el mes de septiembre. Con el apoyo de los yaquis, Álvaro resultó electo. El golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y su asesinato despertaron una ola de indignación en el país. Pese a ello, solo los gobernadores de Coahuila y Sonora desconocieron al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913 fue proclamado el Plan de Guadalupe, alrededor del cual los revolucionarios del norte organizaron la lucha conformando el ejército constitucionalista. Álvaro Obregón recibió el nombramiento de jefe militar de Hermosillo. En una serie de batallas exitosas, las tropas constitucionalistas de Sonora capturaron Guaymas, Cananea y Naco, tomando prácticamente el control del territorio estatal. Eso permitió que Venustiano Carranza estableciera su gobierno en Hermosillo. En septiembre, Carranza designó a Obregón comandante del Ejército del Noroeste, uno de los 3 cuerpos con los que el ejército constitucionalista preparaba su avance hacia la capital del país. A partir de mayo de 1914, Obregón inició su avance decidido hacia el sur, tomando Tepic y la importantísima Guadalajara. Ahí tuvo noticias del formidable avance paralelo de la División del Norte comandada por Pancho Villa, que en Zacatecas había significado una de las batallas más sangrientas de la guerra, en que se decidió y dio la suerte de Victoriano Huerta. El recelo de Carranza hacia Pancho Villa motivó que, pese a sus victorias, ordenara su regreso hacia Chihuahua, mientras Obregón, ya convertido en general de división, enfilaba hacia la Ciudad de México, a la que entró victorioso en agosto de 1914. Lleno de remordimientos por no haber participado desde el principio en la revolución, visitó la tumba de Madero y decidió tomar venganza de todos quienes no lo apoyaron en los días aciagos de la decena trágica. Fijó impuestos de guerra a los propietarios, a los comerciantes y al clero, persiguió a los acaparadores e incluso encarceló a algunos abarroteros españoles, a quienes hizo también barrer las calles. Obregón tuvo un lugar destacado en las sesiones de la Convención de Aguascalientes, pero se mostró ambiguo entre el apoyo a Carranza y las decisiones de esta junta, que lo removió del poder ejecutivo. Cuando vino el rompimiento, se adhirió al carrancismo. Empieza a militar en su lucha contra los zapatistas. Las fuerzas convencionistas se enfrentaron en una serie de cruentas batallas en la zona de 1900. La caballería contra la artillería de Obregón. Sin embargo, el 15 de abril se alzó con la victoria y los últimos restos de la División del Norte se retiraron desordenadamente. Unos meses después, cuando Obregón perseguía a sus tropas fueron atacadas con granadas. En el ataque perdió el brazo derecho y al verse necesitado intentó suicidarse. Pero el arma no disparó. Bueno, puedo abrir. Antes de que lo intentara nuevamente. En 1916, Obregón era visto El último capítulo. El último capítulo de la primera temporada. donde construyó un pequeño emporio agrícola que dio trabajo a ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? lo cambió radical. ¿De dónde? ¿Sabe qué otro capítulo? Que es donde se sabe que la Seidel, no, la del collarín, es la de la bañera. A los 40, Y ella, hombre viejo. Aunque Obregón disfrutó el regreso a los trabajos agrícolas, y ella también se llama Rojas. esperaba, por supuesto, que Carranza correspondiera a la lealtad que él le había profesado durante la guerra. Tenía otras ideas. Comprendía la amenaza del militarismo, postuló a un civil, Ignacio Bonillas, como su sucesor para las elecciones de 1920. Obregón, despechado, se lanzó como candidato opositor. En cuestión de meses, el caudillo invicto atrajo grupos.
compromisos, todo con el fin de alcanzar el poder. Mientras tanto, sus aliados Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta habían lanzado en Sonora el plan de Agua Prieta, que desconocían. A ver, oigan, tranquilos con el chat. El propósito de tener el chat es para efectos de estar comentando la clase, no para que estén jugando. ¿Sí? Entonces, por favor, dejen de hacer mal uso de los recursos de la plataforma, por favor. A Carranza. Muy pronto, casi todos los generales se adhirieron al plan, dejando solo al presidente. Carranza se vio obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz. En el camino, murió durante un ataque a traición, en condiciones inciertas. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de México. Durante su gobierno, creó la Secretaría de Educación Pública y designó como su titular a José Vasconcelos. Gracias a él, la cultura mexicana tuvo un renacimiento que abarcó desde la fundación de escuelas rurales hasta la realización de grandes obras de pintura mural en los edificios públicos. En 1923, al aproximarse la sucesión presidencial, Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles como candidato, con miras ya a reelegirse en 1928. Esto provocó la rebelión de Adolfo de la Huerta y cerca de la mitad del ejército apoyó su sublevación. Obregón logró vencer a los rebeldes, pero la revuelta dejó un doloroso saldo de 7,000 muertos. Cuando Calles se convirtió en presidente, Álvaro Obregón volvió a sus tierras a construir, esta vez no un emporio, sino un verdadero imperio. Pero desde allá ambicionaba volver a la presidencia y finalmente logró en 1927 que el Congreso restableciera la reelección presidencial. Durante su campaña, sus enemigos, los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, conspiraron para detenerlo y fusilarlo. Descubierto el complot, Serrano fue detenido, pero en lugar de encarcelársele y seguírsele un juicio, fue asesinado con varios seguidores en Huitzilac. Obregón sufrió también un ataque con una bomba lanzada hacia su auto cuando se dirigía a una corrida de toros. Entonces fue cuando declaró: viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. El 17 de julio de 1928, cuando se había convertido ya en presidente electo, llegó ese alguien. En el restaurante La Bombilla de San Ángel, José de León Toral se acercó con el pretexto de mostrarle una caricatura que le había hecho. Ahí sacó su pistola y le disparó 6 tiros. Entonces, estamos viendo en el video, pues todo el contexto que ya habíamos comentado relacionado con Álvaro Obregón, hasta su propia muerte. La parte a destacar al final del video es lo relacionado con su reelección, que si bien es cierto, en México estaba prohibida la reelección, se darán cuenta de que hubo una reforma constitucional que le permitió a él volver a el poder en el año de 1927, es decir, después del periodo de Plutarco Elías Calles. El propósito de haber puesto entonces a Plutarco Elías Calles en el poder por parte de Obregón era regresar después al poder de nueva cuenta mediante esa reforma que hubo constitucional para que se pudieran reelegir. Esto, como vemos, no fue posible porque precisamente siendo ya presidente electo, pero no estando todavía en funciones, Álvaro Obregón es asesinado, ¿no? ¿Esto qué va a tener o en qué implica respecto de lo que es la figura de Plutarco Elías Calles? Implica mucho, porque de hecho se dice que Plutarco Elías Calles, al ver precisamente las intenciones que tenía Obregón de perpetuarse en el poder, ya siendo electo de nueva cuenta presidente, él trató de zanjar, trató de ponerle el pie a Álvaro Obregón para que no volviera, y la única manera que encontró fue pues matándolo, a pesar de que Obregón había sido el personaje que lo había llevado al poder. Vemos este video de Plutarco Elías Calles para que podamos agarrar una secuencia de lo que estamos planteando y comentamos ahorita el contexto de los dos personajes. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica.
Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1899 y en ese mismo año se casó con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la decena trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos, y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las dos máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculan. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril subpacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió.
A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos. Vemos entonces en este video que una de los aspectos primordiales que van a manejarse en el periodo de Plutarco Elías Calles es precisamente el de la creación del Partido Nacional Revolucionario, que es la primera versión, históricamente hablando, de lo que va a ser o que lo que nosotros vamos a conocer como el Partido Revolucionario Institucional. Este Partido Revolucionario Institucional pues va a ser la base en la cual se asiente una manera de hacer política en México que se refiere primordialmente a utilizar un aparato de Estado y utilizar ese aparato de Estado precisamente para dar una línea sobre quiénes deben de tener el puesto de presidente de la República y todos los cargos políticos, ¿no? ¿Dónde está? Perdón, Joel. Lo vi ahorita por aquí que me estaba pidiendo el audio. Muy bien, pues entonces ya con esto tenemos una idea acerca de cómo se desenvuelven las participaciones de todos los actores, cuál es la importancia tanto de Álvaro Obregón como de Plutarco Elías Calles. Y a manera de poder ir un poco más allá acerca de lo que significó para Plutarco Elías Calles el movimiento cristero, les tengo aquí un pequeño video también sobre la rebelión cristera que enfatiza un poquito más lo que es el movimiento de la rebelión cristera en manos de de Plutarco Elías Calles. La rebelión cristera. En la Constitución de 1917 se limitó la influencia de la Iglesia y la intervención de sus miembros en los asuntos públicos. En 1926, el presidente Calles expidió una ley que prohibía el culto externo, como procesiones y ofrendas, y oficiar a sacerdotes extranjeros, algunos de los cuales fueron expulsados. Se limitaba el número de sacerdotes y clausuraba las escuelas católicas. En respuesta, las autoridades de la Iglesia Católica suspendieron las actividades religiosas en todos sus recintos y sus feligreses realizaron numerosas protestas contra la acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones. El conflicto creció y se convirtió en una rebelión armada, conocida como Guerra Cristera, que se extendió por varios estados del centro occidente: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Soldados y rebeldes murieron en los campos de batalla. A mediados de 1929, un acuerdo puso fin a este sangriento enfrentamiento. La Iglesia Católica acordó no participar en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno federal. A su vez,
este se comprometió a devolver los templos ocupados y permitir la reanudación de los cultos. Un dato interesante. En agosto de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles manifestó su punto de vista a la prensa sobre el problema con la iglesia, que se había iniciado unas semanas antes. Y si apoyándose en hechos falsos, los obispos y arzobispos que firman la carta pastoral dicen que no pueden tolerar vejaciones a los principios relativos de la constitución de la iglesia, no vemos por qué puedan extrañarse, en buena lógica, que nos suceda lo mismo a nosotros al no estar dispuestos a tolerar vejaciones a los principios relativos de la Constitución de la República. Vejación: acción de maltratar, humillar y ofender a una persona o institución. Entonces, aquí, en este pequeño video, nosotros podemos observar cuáles fueron las características del movimiento cristero, en el sentido de cómo, de alguna manera, si bien es cierto que no existe, o más bien existe cierto debate respecto de cuáles eran los alcances que proponía el presidente Calles con la denominada Ley Calles en relación a limitar la participación de la iglesia y de la vida religiosa de manera pública. También es cierto que el movimiento es un movimiento que surge no precisamente comandado o indicado por los líderes religiosos. Es un movimiento que sigue la feligresía, que siguen los seguidores católicos, supuestamente sin el apoyo o sin la conducción de los líderes religiosos o de sacerdotes. Al final de cuentas, los números que se tienen por otros autores en relación con las muertes que significó la Revolución Cristera, pues hablan de que pudieron haber existido cerca de 250,000 muertes relacionadas con ella. Entonces imagínense, si hablamos de que la revolución, si ustedes recuerdan, en algún momento comentamos que la Revolución Mexicana tuvo una mortandad de 500,000 personas, pues la rebelión cristera no se quedaba tan abajo, o sea, sí fue considerable en cuanto al número de muertos que tuvo, prácticamente tuvo la mitad de muertos que tuvo la Revolución Mexicana, y no fue un movimiento nacional, si se fijan fue un movimiento relativamente local. A pesar de que se mencionan toda esa serie de estados del centro occidente, la verdad es de que el movimiento tuvo su principal auge en lo que es el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco y el estado de Michoacán. Fueron las principales bases, que hasta el día de hoy se conservan liderazgos políticos relacionados con eso. Hasta el día de hoy tenemos grupos políticos que operan en relación con algunos de los ideales o algunos de los pensamientos que se manejaban durante la Guerra Cristera. Entonces, estos son los temas que tenemos relacionados con la temática que tenemos que ver el día de hoy, que tenemos que ver esta semana. Les voy a pedir que por favor se den a la tarea de revisar sus materiales escritos y también si les quedó alguna duda que puedan repasar estos videos que hemos estado viendo, de manera tal que tengan toda la información para poder hacer tanto su tarea, su actividad de aprendizaje que tienen aquí, que precisamente habla acerca de que indaguen ustedes o de que ustedes expongan las principales aportaciones que tienen los periodos de Obregón, el periodo de Calles y el Maximato. Tenemos también ahí un foro que habla sobre la Revolución Cristera. Va a ser un espacio que vamos a utilizar para que, consultando la sección de recursos digitales, en este caso el video que vimos, y también con algún familiar, pregunten qué es la Guerra Cristera, cómo se inició, dónde se desarrolló, quiénes participaron, de manera tal que pueda servir como un ejercicio que nos pueda llegar de mayor información. Cualquier duda que ustedes tengan respecto de los contenidos o de las tareas, les voy a pedir que con gusto me la manejen por